En este video vamos a realizar un caso completo utilizando diferentes funciones y algunas herramientas adicionales de Excel. Este es el trabajo terminado que ustedes van a tener que desarrollar. Para ello tienen que seguir los pasos cuidadosamente. Nos piden automatizar una hoja de cálculo para préstamos que se van a devolver en un periodo fijo mensual según elige el cliente. El cliente puede si voy a pagarle en 2 meses, en 3 meses. Y a una tasa determinada, una determinada tasa. En este caso vamos a trabajar con un TEN, que viene a ser la tasa efectiva mensual. Eso ya, en caso la empresa se hace cargo qué tasa lo va a dar. Muy bien. Por ejemplo, quiero que ustedes vean todo el cuadro y los cambios que va a realizar de manera automática. El cliente viene a pedir un préstamo de 20,000 a 8 meses con una tasa efectiva mensual del 0.03%. Automáticamente calculamos acá en el pago cuál va a ser ese monto mensual que va a tener que realizar. Es de 2.503 si pide ese monto y lo va a pagar en tal tiempo y con una tasa de interés. En la parte inferior tenemos un cronograma de pagos, ¿no? Aquí en cuotas, las cuotas va a ser dependiendo del cliente que elija. Por ejemplo, tengo 8 periodos, desde el 0 hasta el 8 periodos. El 0 es el valor presente. ¿Qué pasa si yo aumento acá? El cliente no desea pagarlo en 8 meses, desea pagarlo en 10 meses. Aquí aumento 10 y observen, nuestro cronograma de pagos también se incrementó a 10. Tenemos también un dato que hacemos referencia, el pago mensual que hemos calculado aquí, lo tenemos aquí en las cuotas. 2003, que es un pago fijo mensual de todos los meses durante ese periodo. Entonces, eso es el pago que va a tener que realizar. El cliente va a pagar mensualmente 2003. Pero de esos 2003 con punto 3, el interés es de 6. Viendo el primer caso, el interés es de 6 soles, que eso va a ir para ganancia de la empresa que lo presta. La amortización del préstamo está pagando solamente esta cantidad. Está amortizando de su deuda, ¿no? Entonces vemos en el siguiente caso, paga esta cantidad, pero el interés ya disminuyó porque ya debe menos. Entonces va incrementándose la amortización también, lo que está amortizando de su deuda. Entonces tenemos ya la cuota que va a pagar mensualmente, lo que gana el banco es el interés y lo que va amortizándose de su deuda o va pagando de su deuda. El saldo deudor, aquí tenemos en el periodo 1, ya realizó un pago, por lo tanto ya no debe los 20,000, a día de hoy 18,002.70, y así, eso va a ir hasta que llegue el periodo 10, cuando ya no debe nada. La amortización acumulada va a tener que amortizar de mes, de cada mes y paga puntualmente, va a tener que amortizar los 20,000 para ya no deber nada al banco. El interés acumulado también lo tenemos aquí. Al final vemos cuál es el interés total que ha pagado. Voy a ponerlo solamente con 2 decimales. Y ya está. Entonces los intereses se van acumulando. Entonces yo puedo cambiar también el porcentaje, tal vez 0.03 es muy poco. El banco me puede dejar a mayor interés. Me puede dar, por ejemplo, mensual. Me estaría cobrándome por el préstamo que yo tengo. Entonces, este mismo ejercicio vamos a desarrollarlos con ustedes. ¿Ya? Entonces, recuerden, aumento aquí el periodo y vemos cómo aumenta también acá nuestro cronograma de pago. Se adecúa a la cantidad de meses. Muy bien, empezamos a trabajar. Y es lo que ustedes van a hacer. Aquí tengo el mismo archivo, la misma hoja que ustedes van a poner en práctica. El valor presente.
voy a poner los 20.000. Aquí en el periodo ustedes han observado que hay un botón. Este botón vamos a crearlo. ¿Cómo vamos a crearlo? Hay una pestaña desarrollador en la hoja de Excel. Esto solamente está en aquellas hojas de cálculo que han activado. Por defecto no viene desarrollador en su hoja de cálculo. Tenemos que activar. ¿Cómo activamos? Ustedes pueden ubicarse en cualquier ficha, en un lugar libre, hacen un clic derecho y sale la opción donde dice personalizar la cinta de opciones. Un clic de ahí. En este bloque ustedes tienen la opción desarrollador. Por defecto viene así, sin marcar, es por eso que no aparece en la hoja de cálculo. Marcan esa casilla desarrollador y clic en aceptar. Y ahora sí le va a mostrar la pestaña desarrollador. En la pestaña desarrollador ustedes van a encontrar un botón llamado insertar que está en el bloque de controles. Aquí tenemos diferentes botones que nosotros podemos agregar a nuestra hoja de cálculo. En este caso voy a seleccionar este botón, el control de número. Un clic de ahí y como dibujar una imagen nos ubicamos en la celda donde deseo ponerlo con un clic de arrastre y ya está. Ya he insertado el objeto, pero para que se relacione con esa celda voy a hacer un clic derecho y me voy donde dice formato de control. En el formato de control donde dice vincular con la celda, o un clic de ahí y realizo un clic directamente en la celda vinculada donde va a salir periodos. Ya está. El valor mínimo que va a ser es 0, pero voy a ponerle 1 porque no deseo que salga 0. Más mínimo va a ser de un periodo el préstamo. El valor máximo está a 3000, puede ser demasiado, podemos agregarlo solamente a 100, máximo 100. Se va a incrementarse de 1 en 1. Muy bien, ya tenemos la celda vinculada, entonces que viene a ser esa misma celda, simplemente clic en aceptar y ya está. Realizo un clic en cualquier parte y probamos. El botoncito de arriba me debe permitir incrementar y está incrementándose la celda. El botón de abajo me permite reducir y está reduciendo. Ahora vamos a crear la tasa. Bueno, vamos a crear también otro objeto que nos permita trabajar con la tasa de interés, para evitar estar poniéndolo manualmente. En este caso voy a dibujar en esta área una barra de desplazamiento, ya otro objeto. Podría utilizar el mismo, pero vamos a utilizar otro objeto. Nos vamos a insertar. Ya he utilizado ese botón, ahora vamos a utilizar este botón. Se llama barra de desplazamiento. Un clic de ahí y un clic de arrastre. Muy bien, ya tengo aquí el clic de arrastre. Voy a hacer un clic derecho en este objeto, clic derecho, y me voy donde dice formato de control. En esa ventana, vincular a la celda. Voy a vincular una celda muy aparte a la celda donde estaba trabajando. Por ejemplo, voy a ponerla aquí en la celda I1. No se olviden con qué celda lo vinculan, esto es importante. Aquí entonces, celda I1. Valor actual es 0, el valor mínimo es 0, el valor máximo 100, vamos a dejarle donde 100, y el incremento va a ser de 1 en 1 va a ir incrementándose, igual como el número. Aceptar. Entonces, observen, hago clic en cualquier parte y vengo acá. Voy desplazándome y observen, en esta celda está incrementándose. Está aumentando de 1 en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta celda entonces? Realizo una fórmula simple. El signo igual. Después de poner signo igual, realizo un clic en la celda vinculada en I1, donde me salen estos valores.
y lo vamos a dividir. Si lo divido, por ejemplo, tengo números que van incrementándose del 1 al 100. Puedo dividirlo entre 1000 o 10.000. Enter. Lo estoy dividiendo entre 10.000. Me voy a inicio. Está saliendo números decimales. Yo deseo que salga en porcentaje. A ese número decimal, entonces, en la ficha inicio, ya está seleccionado ahí. Simplemente hago un clic en el botón porcentaje y ya está. Entonces puedo ir incrementándose. No está mostrándome nada porque los números en decimales son muy pequeñitos por el hecho de que he dividido entre 10.000. Entonces lo que puedo hacer es agregar decimales. Un clic de ahí y ese botón nos permite agregar decimales. Con 2 decimales, con 3 decimales, como ustedes gusten. Y ya está. Voy a trabajar solamente con 2 decimales. Así. Muy bien, entonces ya tengo el porcentaje o la tasa. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el pago mensual que tiene que realizar la persona? Como dato yo ya sé cuánto le vamos a prestar, en cuánto tiempo va a pagar el cliente y cuál es la tasa de interés que le vamos a cobrar por el préstamo. Ahora, ¿cuánto vamos a pagarlo? O cuánto nos va a pagar mensualmente. Para ello ponemos el signo igual y ponemos la función pago. En el pago tenemos aquí, por ejemplo, la tasa. La tasa viene a ser ese número en porcentaje. Un clic de ahí, coma. NPER viene a ser el periodo. En este caso, aquí, ¿en cuánto tiempo lo va a pagar? NPER. Coma. El BA viene a ser el valor actual o valor presente. En ese caso, siempre el valor presente lo vamos a poner de manera negativa. Valor presente o valor actual siempre negativo. Menos y un clic en el monto. Listo. El siguiente son opcionales, valor final y el tipo. Presiono Enter. Y ya tengo. Si va a prestar 20.000 soles y lo va a pagar en 2 meses, en 2 cuotas, con una tasa de interés del 3%, entonces él va a tener que hacer 2 pagos de 1.004.50. Como él pudiera cambiar, puede incrementar, lo quiere pagar en 6 meses. El pago se reduce mensualmente, ¿no? Pero el periodo se ha extendido más. Muy bien. Ya hemos desarrollado esa primera parte. Ahora nos vamos al siguiente periodo. Aquí en el periodo 0, 1, bueno, solo 0 nada más vamos a poner. El interés en el periodo 0, es decir, el día de ahora que me están prestando el dinero, el interés va a ser igual a 0. En ese momento vamos a amortizar algo, vamos a pagar algo de lo que debemos. No, 0. La cuota, ¿vamos a pagar ese día alguna cuota? Tampoco. Saldo deudor, ¿vamos a tener un saldo deudor? Eso sí, vamos a tener un saldo deudor. Igual, enlazo directamente con el valor presente. Entonces el saldo deudor viene a ser igual a ese valor presente. El primero. La amortización acumulada, si no tengo amortización, también va a ser 0 la amortización acumulada. Si no hay interés, el interés acumulado también es 0. Vamos a calcular ahora para que de manera automática puedan salir los periodos según lo que nosotros o según lo que el cliente desee pagar su préstamo, en qué periodo. Nosotros necesitamos determinar si en esta celda va a aparecer el 1 o no va a aparecer el 1, si en esa celda va a aparecer el 2 o no va a aparecer el 2. Entonces, para ello vamos a utilizar la función si. Igual si, abro paréntesis. Si esa celda donde es el 0 es mayor o igual al periodo que el cliente ha establecido pagarlo,
entonces en esa celda no debe salir nada. Entonces en esa celda no tiene que salir nada. Es por eso que voy a poner, abro comillas y voy a poner un espacio y cierro comillas. Nuevamente, estoy evaluando si en esa celda va a aparecer un número. Si esa celda es mayor o es igual a esta celda, entonces ya no hay motivo para que aquí aparezca un número. Es por eso que en el valor verdadero, si se cumple, le pongo un espacio entre comillas, coma. Pero ¿qué pasa si no ocurre eso? Si esa celda no es mayor o igual a esto, entonces acá necesitamos un número, y el número que necesitaríamos sería esta celda incrementado más 1. Antes de presionar enter, como voy a hacer un clic de arrastre para los demás también, para las demás filas, hay algo que no deseo que se incremente, que viene a ser C8, donde que el cliente va a poner el periodo. Cuando yo hago un clic de arrastre hacia abajo, Excel por defecto va a ir incrementando de uno en uno, y eso no deseo. Así, para que no cambie esa celda, voy a presionar la tecla F4. Es solamente una tecla que tiene la letra F y al ladito tiene el número 4, que es en la parte superior de su teclado. Solamente una vez presionan, y eso lo pone el dólar antes y después de la C. De esa manera, cuando hago el clic de arrastre posteriormente, no va a incrementar. Lo demás sí me conviene que se incrementen. Presiono enter y ya está. Entonces, un clic de arrastre, voy a irme hasta la fila 100. Listo. Solamente está mostrándome hasta el periodo 6, justo como lo tengo acá. Si yo avanzo 7, 8, 9, ven cómo va incrementándose. Retrocedo 7, solamente en 7, 1 más, 6, ¿no? Vamos ahora a calcular el interés, la amortización, la cuota. Empezamos de la cuota. La cuota va a ser algo que se va a desarrollarse siempre. Durante todo ese periodo vamos a tener que poner la cuota. Entonces voy a poner así, igual si, abro paréntesis, y esa vez pregunto, si esta celda es igual, abro comillas, espacio. Estoy preguntando, si esta celda es igual a un espacio vacío, entonces no deseo que muestre nada aquí en la cuota. Abro comilla y cierro comilla. Nada más, ya no dejo espacio en la siguiente comilla. Caso contrario, pero ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Si es que no hay un espacio vacío, entonces ahí sí deseo que muestre la cuota, y la cuota va a ser lo mismo para toditos. En este caso la cuota o el pago mensual lo tenemos aquí, un clic de ahí. Pero como va a ser lo mismo para todos los meses, entonces lo convertimos en una celda absoluta presionando la tecla F4 y listo, enter. Muy bien, continuamos entonces. El interés vamos a calcularlo acá. Tenemos aquí, por ejemplo, el interés viene a ser el 0.03%. Igual. Muy bien, va a ser el 0.03% que está designado ahí. Y ahora yo voy a hacer un clic de arrastre eso también, y no deseo que cambie esa celda que viene a ser la tasa ya establecida. Por eso ponemos F4. Eso va a multiplicar por el saldo que está debiendo, y el saldo que está debiendo es esa celda. A eso sí no lo ponemos absoluto, porque cuando hago el clic de arrastre sí quiero que se incremente. Ya no voy a crear el saldo deudor de ese mes, sino en el segundo voy a crear el saldo deudor que va a tener en el periodo 1. Entonces de esta manera estoy calculando el interés en el periodo 1. Presiono enter y ya está.
Pero hay algo que nos hemos olvidado poner. En este caso nos faltó agregarlo el sí, porque no siempre voy a desear que me salga ese interés, solamente para aquellos que tienen periodo. Entonces, doble clic, al inicio ponemos el sí, abro paréntesis y le pregunto nuevamente si el periodo 1 es igual, abro comilla, espacio, cierro comilla, coma. Si hay un espacio vacío, entonces no quiero que muestre nada en esa celda. Caso contrario, sí deseo que calcule ese interés. Enter. Ya está. La amortización, el mismo procedimiento. Igual, el sí esta vez lo ponemos al inicio. Si el periodo, ese periodo, es igual, abro comilla, espacio, cierro comilla. Si en el periodo hay un espacio en blanco, coma, entonces no deseo que muestre nada. Comilla, comilla, abro y cierro comilla, coma. Pero ¿qué pasa si no hay un espacio? Eso quiere decir que hay algún valor. Entonces ahí es donde que yo deseo calcular la amortización. Y la amortización viene a ser la cuota menos el interés. Y presiono Enter. Ya tenemos la amortización. La amortización, estamos quitándole el interés, que eso le corresponde al banco. El saldo deudor, vamos a ver el saldo deudor, va a ser igual al saldo deudor anterior menos la amortización. Pero antes de eso, estamos olvidando el sí. Sí, abro paréntesis. El periodo es igual, abro comilla, espacio, coma. Eso quiere decir que no va a tener nada, no va a mostrar nada. Caso contrario, ahí sí, va a calcular el saldo deudor menos la amortización. Enter. La amortización acumulada, lo mismo con el sí. Si el periodo es igual, abro comilla, espacio, cierro comilla. Si el periodo es igual a un espacio vacío, entonces no quiero que muestre nada. Abro y cierro comilla. Caso contrario, calculo la amortización acumulada, que viene a ser la amortización acumulada anterior más la amortización actual del periodo 1. Y Enter. El interés acumulado, siempre poniendo el sí, sí, abro paréntesis, si el periodo es igual, abro comilla, cierro, bueno, un espacio, cierro comilla. Si el periodo es igual a un espacio, entonces no hay nada, abro y cierro comilla. Caso contrario, calculamos el interés acumulado, que viene a ser el interés acumulado anterior más el interés generado en ese periodo. Y Enter. Y ya está. Puedo seleccionar todos. Para evitar hacer clic de arrastre hacia abajo, simplemente con la cruz negra hago doble clic, ya que va a ir hasta el final en base a este primer periodo elegido. Doble clic y ya está. Entonces ahora sí ya tenemos desarrollado este ejercicio. El cliente viene, me dice va a pagarlo en 10, 11 o 12 meses y se genera hasta ese periodo. De esta manera ustedes van a desarrollar ese ejercicio. Cualquier consulta pueden escribirme y yo les voy a estar respondiendo a través de los foros o de sus correos que me escriban. Gracias por su atención y les deseo éxito en esta tarea. No se olviden que tienen que subir esa tarea al aula virtual.